deles é o Dr. Mário Camponeto. Hay una gran confusión de ideas. Confusión que lamentablemente llega incluso hasta aquellos que por su propio oficio y misión debieran ser los encargados devotamente de clarificar las ideas y de discernir dónde está la verdad y dónde está el error. Yo siempre dije que la comunión en la mano es una historia de desobediencia, ocultamiento y engaño. Lo que pasó fue lo siguiente: nuestro episcopado, desde que se cerró el concilio hasta los años 90, 90 y pico, fue un episcopado que podíamos llamar, eran obispos que no querían, digamos, introducir demasiadas novedades. Ahora, el sector progresista en los años 60 y 70 no se dedicó mucho al tema de la iglesia, se dedicó a la política. Obispos progresistas promovieron toda la izquierda revolucionaria y muchos sacerdotes y muchos católicos laicos entraron en las guerrillas armadas. Aquí, por ejemplo, fue muy fuerte el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Entonces todo ese tiempo estuvieron ocupados, digamos, más bien en la guerra política. Pero cuando finalmente la guerra política termina, allá por los años 80 se acaba, es como que este sector progresista se aboca más bien a los problemas internos de la iglesia. Y ahí empieza toda la presión. Y yo le voy a contar lo que me contó un obispo amigo mío, cómo surgió esto de la comunión en la mano. Cuando se hace la reunión en el año 96 de la Conferencia Episcopal Argentina, el sector progresista quería que la Conferencia Episcopal se pronunciara contra la dictadura militar, que hiciera un mea culpa, que la Iglesia admitiera que había colaborado con la dictadura, lo cual no era cierto. Querían eso. Parece que se llegó a un acuerdo. El sector conservador dijo, bueno, la declaración de mea culpa no, la comunión en la mano sí. Lo grave de todo esto, Álvaro, es que nada de estas cosas surge como un deseo genuino de servir a la Iglesia o de procurar que los fieles católicos nos santifiquemos. Surgen de grupos de poder. Son grupos de poder, grupos de presión, lobbies. Y eso realmente es muy doloroso. En la medida en que en la tradición de la Iglesia se va haciendo clara y cada vez más profunda la conciencia de la presencia real, el modo de tratar el Santísimo, tanto por el sacerdote inmediatamente después de la consagración, como a la hora de distribuir la comunión, se fue haciendo cada vez más cuidadoso en orden a manifestar esa presencia. En los primeros siglos no está del todo definida la modalidad con que en cada rito se realiza la comunión. Y de hecho tenemos informaciones distintas. Y en conjunto pocas, escasas. Se ha dicho, por ejemplo, que durante 1000 años todos los cristianos comulgaron en la mano, ¿no? Eso es algo claramente falso. Nadie tiene derecho a hacer una afirmación histórica de ese tenor, porque no solo no es cierta, sino que no existe fundamento documental alguno para afirmarlo.
Pero la cuestión teológica, que es la más importante, la primordial, nos lleva a darnos cuenta que en todos los ritos, tanto de Oriente como de Occidente, en la medida en que los ritos se van constituyendo y se van configurando con precisión, la comunión en la mano tiende a desaparecer. Un principio que empieza a aparecer ya en los 3 primeros siglos, en los siglos de las persecuciones a los mártires, es que la comunión solo la distribuye el sacerdote que ha consagrado. Y esto lo sabemos ¿por qué? Porque se hace una sola excepción a eso, y es para los tiempos de persecución en que los fieles se ven necesitados de llevar la Eucaristía a sus propias casas para consumirla. Es la única excepción que se hace. Y si se hace por vía de excepción, significa que no es la práctica común. Lo que sabemos por algunos textos patrísticos, que insisto, son escasos y se refieren a determinadas sedes, no se pueden extender al conjunto de la Iglesia. Historiográficamente no hay derecho a hacerlo. Pero lo que sabemos es que cuando los fieles recibían la comunión en la mano, la disciplina era que la recibían en la mano, pero no la tomaban con la mano. Lo primero que hay que decir es que esto acontece en el marco de las amplias transformaciones litúrgicas que siguen al Concilio II del Vaticano. Es en ese marco histórico que algunos episcopados de Europa van a proponer que se les permita distribuir la comunión en la mano. Empieza siendo la solicitud de un permiso. Se trata del holandés, del episcopado holandés, del belga y de algunas diócesis de Alemania y de Francia. Es curioso que empiece en Holanda el asunto, donde mitad de la población históricamente era católica y la otra mitad calvinista, precisamente. Parece formar parte de un juego ecumenista totalmente extraviado, ¿no? Uma forma de aproximar, forma de comer o católico. Sí, más que de aproximar, de unificar lo que no puede unificarse, porque tenemos de un lado la Santa Misa y del otro lado una ceremonia en la que no hay ni sacerdotes, ni consagración, ni por lo tanto sacramento eucarístico. La estrategia que se desarrolló históricamente fue primero pedir el permiso. Y se pide el permiso porque se alega que es una costumbre que ya se ha introducido. Lo cual, fíjese usted, es un verdadero disparate desde el punto de vista del derecho litúrgico. Porque una mala costumbre o una costumbre abusiva que se ha introducido, lo que hay que hacer es eliminarla, no pedir que se conceda el permiso para continuarla. Ese permiso fue concedido a pesar de que la consulta que se hizo desde la Santa Sede al conjunto de los obispos del mundo señaló mayoritariamente que no era procedente ni conveniente el otorgar el permiso. A pesar de lo cual, el Papa Pablo VI concedió el permiso. Segundo, la falacia de ahora somos fieles adultos, que nos hacemos cargo de nuestra propia realidad, que no somos como niños a los que hay que decirle por dónde ir, ¿no? Lo cual ya lleva toda una mentalidad revolucionária implícita, ¿verdad? E antibíblica também, porque o próprio nosso Senhor Jesus Cristo diz que o reino dos céus pertence às crianças. Así es. Y el que no se haga como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Así es. ¿Y cómo se introdujo? ¿Y cómo se permitió? Y siempre que una conferencia aprobaba, yo me preguntaba, ¿no? ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué antes se mantuvo la comunión en la boca y ahora por qué en la mano? Y ha habido presiones y a mí me llama poderosamente la atención que en el mismo año 69, 11 episcopados que han recibido de Roma la orientación de permitir la comunión en la mano. Y de ahí como una gota de aceite se fue. Personalmente para mí Monseñor Laice fue muy importante porque yo he tenido la gracia de estudiar en su seminario, ¿no?
Yo ingresé en el seminario en el año 2000 y en el año 2001 él presentó la renuncia y después de 30 años de obispo, ¿no? Él era doctor en Derecho Canónico, así que conocía muy bien las normas de la Iglesia, ¿no? Y él editó justamente su libro sobre la comunión en la mano, con ocasión de una disputa que se armó aquí en la Argentina sobre este tema muy particular, ¿no? Y entonces él se opuso, y cuando lo acusaron, ¿no?, de desobediente justamente a él, ¿no?, base al documento de Pablo VI, Memorial Domini, justificó su accionar en base a la Santa Sede. Y como lo seguían a los documentos de la Santa Sede, ¿no?, y como lo seguían acusando justamente de que quería hacer su voluntad, incluso de cismático, hasta ese punto llegaron, hasta de acusarlo de cismático, entonces él, viajando a la Santa Sede, esto nos lo ha contado muchas veces él, digamos, ¿no?, Monseñor Laice dijo, acá no es necesario, ¿no?, y entonces San Luis, hasta ese momento, y después con su sucesor, que fue el obispo que tenía a cargo del seminario cuando yo estudié, Monseñor Jorge Luis Lona, también vale recordarlo, porque también se mantuvo muy firme en esta postura, y su sucesor, Monseñor Pedro Martínez. Entonces ellos dijeron, no, acá todavía no está la costumbre y no es necesario implantarla, ¿no? Y esto que usted decía en la pregunta, yo creo que es lo que muchas veces sufre la gente, porque se los tildan de desobedientes, ¿no? Pero en realidad, si uno se pone a ver lo que dicen los documentos, los desobedientes fueron otros. Y estamos en tinieblas, sin acertar con ninguna solución. Bueno, volvamos a la luz que nos trae el río de luz, Nuestra Señora de Guadalupe, volvamos a la luz que es Cristo, volvamos a entronizar al que temerariamente desentronizamos y no dejemos que la luz se apague en nosotros. Muchas gracias. En noviembre del año 96, yo estuve en Roma y el día que me iba recibí un aviso de que nos iba a recibir el cardenal Ratzinger, porque el Papa estaba muy enfermo en ese momento. Luego, por suerte, se salvó y reinó 9 años más. Celebró una misa y luego hablamos con él un ratito en la sacristía solos y me dijo que tenía una gran noticia que dar enseguida, porque lo iba a recibir a Monseñor Laice de la Argentina y le iba a comunicar la decisión del Vaticano de que él tenía razón en defender la comunión en la boca, en su diócesis, porque él era el sucesor de los apóstoles ahí. Entonces, fue una gran diferencia y nos enteramos una gran cosa. Esto no son problemas para los que no creen en la Eucaristía, pero para los que creemos fue una decisión bastante feliz. Cuando íbamos a tomar el avión, más o menos, no sé si era la 1 o las 2 de la tarde que salía el avión, la misa había sido a las 7 de la mañana, por esas cosas de la providencia nos sentamos juntos, pero no lo reconocíamos bien, porque yo era de Buenos Aires y Monseñor Laice era de San Luis, una provincia lejana, en la zona de Cuyo. Pero bueno, había un sacerdote ahí y llevábamos un pesebre para pasar la Navidad, traído de Roma. Y no habíamos tenido tiempo de hacerlo bendecir. Y queríamos hacerlo bendecir en Roma. Entonces, cuando yo hablaba con mamá, bueno, conseguimos el pesebre, pero podíamos haberlo hecho bendecir o llevado, ¿no?, a la misa de esta mañana para que nos bendiga el cardenal. Y él oyó la conversación. Y entonces se presenta ahí y dice, yo soy obispo, ¿no?, estaba cambiado del viaje, yo les puedo bendecir acá antes que despegue el avión el pesebre. Entonces ahí nos bendijo el pesebre. Y empezamos a conversar y le digo, lo felicito. Ahí me di cuenta que era Monseñor Laice. Cuando se presentó. Lo felicito, acaba de tener una gran noticia en Roma. ¿Y cómo lo saben ustedes? Y le dice, porque nosotros fuimos los que estuvimos en el momento anterior con el cardenal Ratzinger.
y él terminó la entrevista porque tenía que atender la suya. Então souberam antes do Bolsonaro da Nosotros nos enteramos unos minutos antes que él y volvía muy contento con su decisión de que se haya respetado su rol de sucesor de los apóstoles en un tema tan importante. La comunión en la mano se ha introducido de un modo arbitrario y violentando la conciencia de los católicos. No se puede obligar a comulgar en la mano. Y nos vamos de inmediato a Denver, Colorado, donde se encuentra nuestro director de noticias, Alejandro Bermúdez, quien nos hará un breve análisis sobre el cierre del seminario Santa María Madre de Dios de la diócesis de San Rafael en Argentina. El noticiero ha venido cubriendo una de las informaciones más desconcertantes. Es un seminario que nunca ha sufrido un escándalo, nunca ha habido denuncias de inconducta, de homosexualidad, ni tampoco denuncias de herejías doctrinales en la formación, ni nada por el estilo. La comunión en la mano muchas veces ha ido acompañada de un desprecio de la realidad de la Eucaristía. No hay que despreciar el aspecto exterior y corpóreo de la veneración que debemos. Por ejemplo, la genuflexión. Eso es una cosa, la tradición más normal, digamos así, de la Iglesia ha hecho eso. Acá un conflicto se produjo en la diócesis de San Rafael en razón del contagio de la pandemia. El obispo obligó a comulgar en la mano y además con una razón muy poco razonable, como es simplemente para que no haya contagio. En primer lugar, que no se contagia nada, y en segundo lugar, que en realidad se está privando a los fieles de algo que les corresponde por derecho, ¿no? Yo se lo he dicho en su momento al obispo de San Rafael. Eso violenta el derecho de los fieles. Vamos a rezar un misterio del Rosario, pero también hay que hacer público el rechazo a lo que está pasando. Tenemos que manifestarnos en la calle sin miedo a decir la verdad. Olá, José Luiz. Álvaro, como estás? Tudo bem? Tudo Graças. bem, bem-vindo. Muito obrigado. Adelante, adelante. É uma alegria estar aqui, que vimos como entramos em contato com o senhor para conversar um pouco sobre o Seminário de San Rafael. Ah, bueno, sí, bienvenido. Muchas gracias por estar en casa, bienvenido. Muito obrigado. Pasen. Dá licença. Adelante. Falam muito sobre o Seminário de San Rafael e eu gostaria também da sua visão, José, sobre como era a vida no Seminário de San Rafael, como os leigos viam a qualidade, percebiam a qualidade desse seminário. Bueno, el Seminario de San Rafael comenzó por Monseñor León Cruz y bueno, comenzó con el Padre Huela y el Padre Escurra acá en la calle Tirazo y luego se formó el Instituto del Verbo Encarnado y se hizo el otro seminario ahí en la calle El Chagrán. Entonces tuvimos la oportunidad de tener en San Rafael dos seminarios muy importantes. Yo lo que te puedo decir es que hubo algunos reparos con los monseñores que vinieron después de Krug. Hubieron bastantes reparos, ¿no? Y especial Monseñor Tausig. Y anterior de Tausig también. Também un obispo, já tinha problemas. Sí, un obispo que hubo mucho problema, ¿no? José, como tem sido a sua experiência na Santa Missa aqui em San Rafael? Quando você vai à comunhão, qual é o modo que você tem escolhido para comungar? Tradicionalmente en San Rafael se comulgaba en la boca, siempre se comulgó en la boca, y sin tener un catecismo muy profundo, un entendimiento, uno entiende que es una forma superior, porque se lo está dando a alguien que está consagrado. Nosotros siempre hemos preferido comulgar en la boca. Entonces, cuando aconteció lo de la pandemia, que hubo todo este problema, nos causó rechazo. Sí. Más sabiendo de los sacrilegios y las cosas que se cometen con la Eucaristía. Entonces, siempre hemos preferido comulgar en la boca.
Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu Nos lo diste por padre y pastor el 8 de abril de 1973, por designación del Papa Pablo VI, y como un detalle de tu amor hacia nosotros. Durante 18 años tuvimos un pastor que para el bien de sus ovejas y por amor a la Iglesia, levantó una de sus mayores obras, el Seminario Diocesano Santa María, Madre de Dios. Por él perdonó injurias, soportó envidias y rechazó halagos. En ese semillero puso sus esperanzas, afirmado en la liturgia cuidada, sencilla y solemne, en la recta doctrina, en el ejercicio de la caridad y en el servicio a tu Hijo, en el apostolado. Aquí estoy, soy, como ustedes saben, el padre Luis Ricardo Costaguta, soy exalumno del Seminario de San Rafael, ordenado en la diócesis de San Rafael, y hoy trabajando en una parroquia de la diócesis de Alicante, en España. Yo quiero hablar de algo que está presente en la vida del seminario y que tiene mucho que ver. Voy. Álvaro. Padre Luis. Mucho gusto. Sua bênção. Adelante, adelante, Dá pase. licença. El seminario de San Rafael nació abierto a la Iglesia y así fuimos educados, digamos, y formados en la filosofía y en la teología, gracias a Dios. Y los frutos que dieron esos años fueron excepcionales. Tuvo que sufrir mucha persecución. Hicieron informes falsos, informar a Roma falsamente sobre el seminario. Recuerdo en una reunión de clero, estábamos todos los sacerdotes de la diócesis, y Monseñor Garlati propone el tema de la comunión en la mano y el clero dijo, no. Yo luego fui personalmente al obispo a decirle, Monseñor, no, yo no estoy de acuerdo con la comunión en la mano. Me dijo una cosa que es tremenda, tremenda. Me dijo, en definitiva, es cuestión de ritos. No te preocupes, es cuestión de ritos. O sea, para el obispo, el rito era poca cosa. Y el efecto fue que todos los sacerdotes de la diócesis no solamente afirmamos la comunión en la boca, sino que se comenzó a poner reclinatorios en las parroquias. Llega Monseñor Tausig, ¿no?, que fue ordenado, era sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires y fue ordenado para la diócesis de San Rafael, ¿no? Monseñor Tausig, Eduardo María Tausig, es el hombre que vino luego de Monseñor Garlati. Monseñor Tausig pertenecía a una familia muy conocida en Buenos Aires. Era un hombre de corte tradicional, discípulo de Carlos Sacheri, por ejemplo, que fueron muy perseguidos por la guerrilla armada argentina. Carlos Sacheri, Jordán Yenta, en fin. Pero tenía algún problema él, personalmente, ¿no? Era un hombre muy duro, muy vengativo. Entonces, él llega a la diócesis de San Rafael y es recibido muy bien. Yo también con mi gente, con mis chicos, fuimos a darle la bienvenida. Pero claro, cuando llega el Papa Francisco, Monseñor Tausig dá um cambio. Ele como que vira, ele vai seguindo o perfil do Papa, seria um pouco isso. Sí. En Buenos Aires estaba Bergoglio y sus obispos,
y estaba Monseñor Aguer y sus obispos. E Taussig era cercano a Aguer. Então mudou completamente o episcopado da região para um sentido mais progresista. Sí. Justamente na época da pandemia. Exactamente. Ellos fueron los que decidieron, no el gobierno político, cuando llega la pandemia, estos obispos se reunieron y decidieron imponer la comunión en la mano con ocasión de la pandemia. Sí, fue la ocasión para hacer el salto. Y fueron directamente por la Eucaristía, ¿no? Primero, se cerraron las iglesias, cosa que nunca había pasado. La última vez que pasó el cierre de las iglesias fue en el Imperio Romano. Y la última es ahora, ¿no? Luego, ellos imponen la comunión en la mano y obligan y persiguen a los sacerdotes para que la den en la mano, ¿sí? El obispo y el papa no tienen jurisdicción sobre la tradición de la iglesia. Pueden enseñarla, pero no pueden cambiarla. Como as pessoas receberam essa proibição? Muy mal, muy mal. Nos está privando de sacerdote para nuestros hijos. Se juntaron las dos cosas. Como la gente, los seminaristas y los superiores del seminario se opusieron a esto, fue la ocasión justa para que Roma decidiera el cierre. Esta es la carta a la que tuvo acceso así prensa, donde el Papa Francisco se pronuncia sobre el cierre del seminario de Santa María Madre de Dios, clausurado en el 2020 por disposición del Vaticano. Querido hijo, la rigidez no es un don de Dios, la mansedumbre sí, la bondad sí, la benevolencia sí, el perdón sí, pero la rigidez no. E a questão central que foi dada como justificativa foi a comunhão na boca, certo? Sí, señor. El primero que se planteó el no fue el rector del seminario. Dijo, no, yo no la doy y no voy a obligar a los seminaristas. Fue apartado del cargo, ¿sí? Luego vino otro rector más afín y fueron obligados uno a uno los seminaristas. Algunos cedieron, ¿no? ¿Por qué? Porque otros sacerdotes de la diócesis pensaron que era importante negociar con la comunión en la mano, ceder con la comunión en la mano para salvar el seminario. Es una barbaridad, es una locura, eso no se puede hacer. No se puede negociar con el cuerpo de Cristo. Cerró finalmente el Seminario Santa María Madre de Dios de la Diócesis de San Rafael, provincia argentina de Mendoza. En ese sentido, fieles locales que no están de acuerdo con la medida participaron de un Vía Crucis. Obligaron a los seminaristas, algunos seminaristas recibieron la comunión en la boca y el seminario fue cerrado igual. Voy a recibir la comunión, entonces me dice, en la boca no te la voy a dar. Digo, yo con el cuerpo de Cristo no negocio, le exijo que me dé la comunión. No, dice, no te la voy a dar. Digo, se niega a dármela, no, vos te estás negando a que yo te la dé. No, le digo, si usted es el que la está dando, usted me la tiene que dar. No, en la mano te la tengo que dar. No, entonces no le doy. Eso fue todo. Hay un tema musical que Monseñor Taussig lo prohibió. Se llamaba así, Samba del Seminario, ¿sí? En la cual se decía especialmente esto: Seminario de San Rafael es custodio de la Eucaristía. En el momento de cerrar el seminario, la última cosa que hicieron los seminaristas fue cantar por última vez la samba. Sí. Enfim. Dos casos que chegou até nós seria do padre Casado. O senhor conheceu o padre Casado? Sí, sí. El padre Casado, antes de ser seminarista, era camionero, ¿sí? Conducía camiones. Él entra en el seminario, yo estaba delante de él, el día que él entró por la mañana, muy temprano, tenía bigotes, un pelo así. En fin, cosa de un camionero, ¿no? Sí. Y así como dejó el camión, se metió al seminario, así. Fue un hombre extraordinario, muy sencillo, pero las cosas que él entendía
las tenía clavadas en su cabeza, ¿no? Y de repente el obispo le ordena, ¿sí?, que deje de dar la comunión en la boca, lo cual él sabía que era el modo, lo sabía perfectamente como lo sabíamos todos, ¿sí? Es el modo como la iglesia pide que se dé la comunión, en la boca y de rodillas, ¿sí? A sus fieles le daba la comunión en la boca y de rodillas, ¿sí? Pero se enteró el obispo, se enteró. Y quizá a usted le va a interesar. Tengo un audio, ¿sí?, una cinta de una conversación que tuvo Monseñor Taussig y el padre Casado, ya cuando el obispo descubrió que el padre Casado daba la comunión en la boca y de rodillas contra la... Exactamente. Si me da un minuto, busco la cinta. Claro. Esta cinta, Monseñor no sabía que estaba siendo grabada. Y el padre Casado lo hizo porque sabía que tenía que defenderse de la agresión de Monseñor. Y sabía que era un trato injusto el que daba a los sacerdotes. Entonces dijo, yo voy a grabarlo para defenderme. Pero él nunca lo dio a conocer, ¿no? Le voy a mostrar un poco para que usted vea, ¿sí? Bueno, padre Alejandro, les hace una serie de preguntas delante del canciller y el testigo. Cuando llega Alejandro ya está en el canciller y un cura testigo. Era un juicio, era un juicio. El obispo había armado todo. En primer lugar, vos te notificaste oportunamente del decreto del 31 de julio con amonestación canónica, ¿no es cierto? ¿Has cumplido vos con la prescripción de no dar la comunión en la boca o has dado la comunión en la boca en todo este tiempo? Bueno, he tratado de ir explicando y... No, la pregunta es si diste la comunión en la boca o no. Monseñor quería pescarlo, agarrarlo justo con una mentira. Entonces no lo deja escapar, se le pone los testigos y le dice, estaba notificado y amonestado. O sea, el padre ya estaba amonestado, que si no cumplía habría sanciones. Todo esto para proteger la comunión en la boca de sus fieles. E o tom, aparentemente, já no início é bem agressivo, né? Não é aquela coisa... Porque o bispo ele tem que ser o pai do sacerdote, alguém amoroso. E aí, em privado, o que você vê é uma pressão em cima do padre, né? Muchos obispos son así. Muchos obispos son afuera muy sencillos, muy sonrientes, pero adentro son rígidos, tiránicos. ¿No? Parece a fotografia de un bispo progresista. Exactamente. Es un obispo progresista. Sí. El público y notorio, que es la parroquia donde van todos los que no quieren comulgar en la mano, como hacen las otras dos parroquias. No tendrías que dar ni una comunión más en la boca. Otra cosa importante del padre Casado, los demás sacerdotes sí se sometieron a dar la comunión en la mano. Él no. Se mantuvo fiel y sufrió muchísimo porque estaba entre obedecer una orden injusta y perjudicar a las almas o ayudar a las almas y caer bajo una sanción canónica. Las dos cosas no se podían hacer. Porque eu consigo imaginar ali duas aflições grandes para o sacerdote. A primeira, ter que dar a comunhão de uma forma menos digna, e a segunda, o sofrimento dos fiéis, porque os fiéis foram criados nesse espírito tradicional de maior reverência, e aí, de repente, a eles é negado a comunhão na boca. Claro. El primer criterio de la legislación de la Iglesia es la salvación de las almas. No le importa. A este obispo no le importa, evidente. Seguimos. Y no haber permitido que tu parroquia se diera ni una comunión más en la boca.
Es suficiente, el camino lo tenemos que hacer todos, el obispo lo pidió hacer desde el 14 de junio y tu parroquia está en desobediencia desde esa época y vos sos el párroco. Tu parroquia, no él, no, toda tu parroquia. O sea, él va a castigar a todos. Esto es muy violento para mí, yo no sabía que vamos a hacer un juicio. Sí, y más, te comunico que ya te suspendo en el ejercicio de tus ministerios y que voy a poner en entredicho la parroquia del Carmen. ¿Pero por qué va a poner en entredicho la parroquia del Carmen cuando...? Porque han desobedecido formalmente todas las disposiciones del obispo, en la parroquia se sigue dando la comunión en la boca, a pesar de que no es la mandada, y porque toda la mayor parte de tu comunidad comulga así, y la gente que quiere comulgar en la mano se siente discriminada. Bueno, estamos trabajando hace 28 anos. Bom, eu acho que eu entendi aqui claramente, né? O bispo está suspendendo o padre de ordem, interditando a paróquia, só porque o padre quer dar a comunhão na boca como a igreja sempre pediu. Sim, tal qual, assim é. Como se fosse o maior delito possível que um sacerdote poderia receber, é dar a comunhão de forma digna. Sí, así es. Él es una autoridad superior a todos. Él, los obispos y el Papa se ponen por encima de digamos, de la tradición de la Iglesia. No se puede, es ilícito eso. Y así lo han hecho. Y este tema nunca se dijo que estaba mal. Vamos a hacer una cosa muy simple, padre, estás suspendido. Entonces, para que te la levante tenés que hacer un acto de reconocimiento y de arrepentimiento y de propósito de enmienda. Y si no, yo pongo en entredicho la parroquia. No se celebra la Navidad, no se celebra por 2 meses los misterios cristianos. Así de simple. No estuvo bien lo que hice, me arrepiento. Y eso, aunque vaya en contra de mi conciencia. Si tu conciencia no permite, que si no estás en condiciones de obedecer a la Iglesia como la Iglesia lo pide. Esto se llama coacción moral, ¿sí? O sea, el hombre, el obispo critica directamente la luz de la conciencia, lo cual pone fuera de la moral al católico. Si yo no sigo la luz de mi conciencia, yo peco, ¿sí? Entonces, el padre Alejandro Casado dice, pero ¿cómo voy a obrar contra mi conciencia? El obispo dice un error tremendo, dice, no puede ser, es o tu conciencia o la iglesia, como si la iglesia fuera contra la conciencia. O sea, está coaccionando moralmente al padre para que ceda en esto. E usando sempre a questão da obediência como instrumento para direcionar para o mal. Exactamente. La virtud de la obediencia es una virtud moral. Él pide una obediencia, pide una obediencia que está por encima de la moral y pasa a ser teologal. O sea, yo alcanzo a Dios en la medida que estoy unido a las decisiones de los obispos. Eso es falso. Eso es falso. Y él está pidiendo una obediencia que va contra la conciencia del padre Casado y contra lo que dice la Iglesia. No puedes ejercer el ministerio. No hay nada que tenga que tener tu conciencia en duda, escrúpulo, que esta es la voluntad de Dios. Así que en el tema de las partículas y todo eso, no corren... El tema de las partículas, si la persona ve una partícula, se la consume. Y si no, ya lo decidió un Papa Santo, San Juan Pablo II, que se puede hacer. Si no, estarías diciendo que el Papa se equivocó, que todos los obispos nos equivocamos. ¿Y quién sos vos para ponerte por encima de la autoridad de los Papas Santos y de todo el episcopado? Si fuera por esto, Cristo tampoco tendría que haberse puesto contra los fariseos y los saduceos. ¿Quién eres tú para ponerte contra el sumo sacerdote? La verdad está por encima del sumo sacerdote, del papa y de todo el mundo. ¿Me voy a poner en contra de la gente? Sí, te tenés que poner, como hizo el padre general en su parroquia. Eso es lo que corresponde de un párroco. Mire, con yo huevos, lo que... con huevos, con bocones. Esto es una grosería. Una grosería. Está siendo muy grosero el obispo cuando dice esto. No puede tratar a un sacerdote así. Todo lo que he visto, que comulgan en la mano, nadie revisa nada. Entonces, viendo esa falta de discreción frente a la Eucaristía... ¿Vos te pensás que yo no lo veo, que el resto del episcopado, que el Papa Santo no lo vio? Bueno, pero... ¿Vos sos más vigilante que toda la Iglesia? No sé si soy más vigilante, pero... Vos tenés que decirle, yo lo que trato es lo que comulgue. Si queda alguna partícula invisible, si no, no hay que hacerse problema. Las partículas invisibles no están en la presencia de Jesús. Santo Tomás de Aquino dice el cuidado que hay que tener con cada partícula, porque donde hay pan, especie de pan, está la presencia real de Cristo. En fin.
Es el quilombo que hicieron. Por no entender esto nos llevó puesto el seminario. Estoy muy enojado. Ahí está. Dice el obispo, el quilombo, que significa un gran lío, un gran problema que surgió por no obedecer lo de la comunión en la mano, dice, se llevó puesto, o sea, destruyó el seminario. El seminario de San Rafael se pierde por la comunión en la mano. É porque no privado ele não precisa ter a parte política, ele pode ser completamente sincero, né? Claro, claro, sí, sí. Na maldade. Dios mío. ¿Qué tiene que ver? Porque este problema fue lo que llevó puesto el seminario, por las partículas que no se ven o lo que fue. ¿Se cerró el seminario por ese tema? Por las actitudes como vos, padre. La rebeldía del clero por este tema es lo que ocasiona el cierre del seminario. Y estoy muy enojado. Nunca me conociste así, me llevaron puesto el seminario. Andá y hacer las cosas que vos tenés que hacer. Eu imagino que o padre tenha saído arrasado dessa reunião. E o que aconteceu com o padre Casado depois disso? Quedó en una disyuntiva que lo condujo a esto. O obedecer a la conferencia episcopal o obedecer a Cristo. Padre Casado enfermó. Le detectaron un tumor. Él le decía a la cucaracha. Sí. Al tumor le decía, sí, tengo una cucaracha ahí adentro. Hemos llegado al cementerio de Malargüe y el cortejo fúnebre ya ha llegado. Vamos a rezar un responso bendiciendo la tumba del padre Alejandro Casado, donde su cuerpo dormirá hasta la resurrección en el último día. La gente rezaba para que él vuelva, pero no, la voluntad de Dios fue que él diera la vida, digamos, por esta razón. Quedó como un testimonio. Y sin embargo, tuvo todavía un momento de grandeza, a último momento. Monseñor Taussig fue a verlo, ¿sí? Se confesó con Monseñor Taussig y Monseñor Taussig le dio la unción. Murió con los sacramentos dados por Monseñor Taussig. No lo rechazó al obispo. La esperanza de la resurrección. Concede a tu hijo Alejandro que descanse en paz en esta tumba hasta que tú, que eres la resurrección y la vida, lo ilumines con la luz de la resurrección y le permitas contemplar en el cielo el resplandor de tu luz eterna. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Qual o ensinamento que o exemplo do Padre Casado deixa para o Senhor? Primero, la caridad. Caridad, amor a Dios y amor a las almas. Y en segundo lugar, firmeza en la fe. Firmeza en la fe en Cristo y la Eucaristía. Él no quiso ceder a ningún tipo de presión y Dios le pidió la vida, le pidió la inmolación.
A ti te alabamos, Señor. Magnífica, ánima me adoro. Mi alma alaba al Señor. Señor, aquí nos tienes. Queremos ser tuyos, totalmente tuyos, eternamente tuyos. Queremos cantarte nuestra gratitud por toda la eternidad, asociando nuestras voces a las alabanzas y adoración de los ángeles. Y selecta concurrencia de hermanos. Muchos de ustedes han venido desde muy lejos, pero tan cercanos espiritualmente, siempre cercanos a esta hora. Bienvenidos, hermanos. Muchos de ustedes nos han confiado el fruto del amor de sus hogares, hijos, hermanos, familiares, amigos. Todos nos han ayudado con sus oraciones y sacrificios, con sus trabajos y preocupaciones, con sus anhelos y esperanzas. Han tomado el seminario como una obra muy suya, muy propia. Gracias, hermanos laicos de San Rafael y de otras partes. También 6 hermanos serán revestidos con el hábito clerical, el cual es signo exterior de la presencia de Cristo Jesús en el mundo. De pie recibimos al Señor. Hoy tenemos la dicha de rendirles cuenta de lo que hemos hecho con la ayuda de Dios y de nuestra Madre la Virgen María, y presentarles como sacerdotes de Cristo a estos jóvenes que hace 7 años dieron comienzo al seminario de San Rafael. Dom Schneider, eu fiz o que Vossa Excelência sugeriu, fui à Argentina e lá descobrimos casos de perseguição, um relacionado ao Seminário de San Rafael e o outro ao Padre Cassado. E diante de tudo isso, depois vemos tantas pessoas que sofreram com o problema de querer comungar na boca e de joelhos, tendo acesso a essa forma de administração negado, voltamos ao Brasil. E aqui estou diante de Vossa Excelência e lhe pergunto o que nós podemos fazer. Devemos de novo conscientizar nós mesmos e toda a Igreja, não somente que coisa é a Eucaristia. Claro, o Santíssimo, como a palavra já disse, o Santo dos Santos. Mas quem é? Uma palavra simples sintetiza tudo. É o Senhor. E por isso, como Santo Tomás de Aquino disse no seu hino ao Santíssimo Sacramento, quantum potes tantum aude, quer dizer, quanto tu podes, tanto ousar dar honra a Nosso Senhor.
devemos ter a ousadia de dar-lhe toda a honra que lhe compete. E por isso agradeço muito a todos os leigos, especialmente aqueles que são perseguidos somente por única razão, que mostram a honra devida, também externa, a Nosso Senhor e Deus Eucarístico. E o conforto é que estes muitos fiéis, marginalizados, perseguidos, sacerdotes, por causa de Jesus Eucarístico, que eles vão receber uma grande recompensa no céu. Esta é uma coisa segura. Por isso continuam. E também, se vocês são perseguidos a causa de Jesus Eucarístico, consideram isso um privilégio e uma honra. Oferecem isso com humildade, não com revolta, mas com humildade, como reparação para todos os sacrilégios e todas estas desonras que causa claramente, inegavelmente, a comunhão na mão. Dizia Santa Teresa de Calcutta, um dos maiores males que existem hoje no mundo e na igreja é a comunhão na mão, por causa destas inumeráveis, contínuos desacralizações, humilhações do nosso Deus Eucarístico. E vamos fazer uma nova cruzada de amor para todos os amantes, todos defensores, adoradores de nosso Senhor e Deus Eucarístico.